Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos en nombre de nuestro presidente, el señor Eduardo Grullón, a este webinario espectacular que en el día de hoy vamos a tener. ¿Y por qué les digo que espectacular? Porque vamos a hablar de un tema que está en moda y es una tendencia cada vez más y más fuerte. Entonces, nosotros desde AFP Popular hemos querido mantenerlos a todos ustedes al día con este tema y con todo lo que está aconteciendo a nivel mundial para las mejores prácticas y el mejor desempeño de todos nosotros en nuestras labores. Y el tema es la quinta revolución industrial, la tecnología, pero con el centro humano. Porque si los humanos no manejamos la tecnología, ella solita no va a poder ser. Y es una de las principales inquietudes que los seres humanos estamos teniendo en el día de hoy, con este proceso acelerado que las tecnologías van llevando. Si nos vamos a extinguir, si se van a eliminar puestos de trabajos o si realmente van a surgir posiciones nuevas, porque sabemos que los robots hay que hacerlos, hay que fabricarlos, hay que ponerlos en ejecución. Entonces, de todo esto nos va a hablar en el día de hoy una experta en la materia, nada más y nada menos que Layi Félix. Layi es directora del área de redes de acceso de Altis Dominicana. Lidera esa área de tecnología 5G en nuestro país y ella posee más de 11 años de trayectoria en el sector de las telecomunicaciones. Ha participado en diferentes foros locales, pero también internacionales, incentivando desde su trayectoria la incursión en los beneficios que brinda la tecnología. Entonces, hoy vamos a tener muchas interrogantes que nos acompañan despejadas para hacer nuestro trabajo con tranquilidad y poder transitar por ese mundo laboral, pero sobre todo aquellos que tenemos hijos y hijos en edad de decidir por qué carrera me voy, poderlos orientar sobre cuáles son las oportunidades laborales que el mundo nos está mostrando a partir de ahora. Así que le doy la más cordial bienvenida a Layi en nombre de nuestro presidente, el señor Eduardo Grullón, y todo el equipo técnico que hoy nos acompaña. Y esperamos que realmente sea del agrado de todos ustedes, que disfruten este webinario y que puedan realmente sacarle provecho en su devenir laboral. Layi, te dejo con tu audiencia. Excelente. Adela, muchísimas gracias. De verdad, yo sinceramente agradezco inmensamente esas palabras. Hasta sonrojada me siento. Y como bien comentabas, yo puedo decir que en estos 11 años de carrera profesional y en el sector de las telecomunicaciones, a mí particularmente me han convertido en una abanderada de la tecnología. Y es que, señores, yo creo fielmente en la tecnología. Y no solamente en la tecnología, sino en la capacidad de transformación que tiene no solamente con nosotros como personas, sino como empresas, para las industrias, para la sociedad a nivel general, siempre y cuando, claro, se le dé un uso adecuado. Y en este periodo de tiempo que llevo, digamos que inmersa en este sector, he tenido la oportunidad de ver y desarrollar y también de apoyar directamente proyectos, iniciativas, sueños que permiten el desarrollo de la sociedad a través de múltiples tecnologías, que la buena noticia es que todos las tenemos ya al alcance. Por ello estoy aquí en el día de hoy. Quiero agradecer en primera instancia por la invitación en la que yo siento que voy a poder alcanzar un grupo enorme de personas, un grupo masivo que está interesado genuinamente en conocer sobre un tema de última generación, como bien comentaba la señora Adela,
y que es y será un ente transformador de nuestras sociedades y la manera en la que nosotros como seres humanos solemos ver el funcionamiento de la industria que hoy en día conocemos. Así que en el día de hoy, básicamente, y como todos saben, voy a hablar de la quinta revolución industrial. Yo los invito de verdad a que presten muchísima atención porque es un tema muy poco tratado hasta la fecha y creo que es una oportunidad bastante importante para todos ustedes que AFP esté brindando este conocimiento muy vanguardista. Así que comencemos. En primera instancia, señores, a mí me interesa que ustedes tengan un poco de visibilidad de cuáles son los conocimientos que van a obtener en el día de hoy. Número uno, van a salir con bastante información de lo que es la industria 5.0. Posteriormente, me interesa que hablemos un poco de las diferencias que existen entre la industria 4.0 y la industria 5.0. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Bueno, porque básicamente muchas personas aún están empapándose de lo que es la industria 4.0 o familiarizándose, o muchas quizás no saben incluso que existe la industria 4.0 y de repente entonces estamos hablando de la 5.0. Entonces, por eso voy a hacer bastante hincapié en esto para que se sientan familiarizados con ambas tecnologías. Posteriormente hablaremos de los elementos claves de la industria 5.0 que caracterizan a esta industria de la que vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a hablar también de un tema muy importante, que son los retos que motivan el nacimiento de la industria 5.0. O sea, ¿por qué estamos hablando de la industria 5.0 hoy en día? Hoy lo vamos a tratar aquí. También hablaremos de un tema que particularmente a mí me apasiona. Quienes me conocen saben, como bien comentaba la señora Adela, trabajo en el sector de las telecomunicaciones, implementando el 5G en el país, entre otras tecnologías, en la empresa Altiz. Entonces, sabrán que el tema de la relación del 5G con la industria 5.0 para mí es fascinante. Así que vamos a hablar un poco de él. Y finalmente, pero no menos importante, casos de uso, que ustedes puedan palpar que ya existen, digamos que casos que se están implementando y así van a salir con un poco de idea de cómo ya comenzar a abordar esta tecnología o esta industria. Por eso, yo voy a querer la ayuda de todos. En este slide y en esta primera entrega, que vamos a hablar de qué es la industria 5.0, el equipo va a estar colocando en el chat ahora un pequeño link. Yo voy a agradecer que cada uno de ustedes vaya a ese link y responda una única pregunta. Y puede ser con una palabra, diciendo qué ustedes entienden por el término de industria 5.0. ¿Qué les viene a la cabeza? ¿Cuál es el primer pensamiento que tienen? Sus respuestas van a salir en esta pantalla que ustedes están viendo. Vamos a ver. Recuerden, en el chat, las chicas están poniendo ahora mismo un link y ustedes van a ir, le dan clic a ese link y van a comenzar aquí a salir sus respuestas. ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan la palabra Industria 5.0? A ver. Mira, muy interesante. Me escribieron inteligencia artificial, IA, que es inteligencia artificial, eficacia, automatización, transformación digital. Wow, muy bien. Yo creo que tenemos un público muy culto. Me encanta. Mira, muchas personas coinciden en algunas palabras de inteligencia artificial. Internet de las cosas, me escribió alguien, IoT, esa persona sabe mucho. Automatización, excelente. Ya han escrito 31 personas, que entiendo que es una cantidad interesante. Robótica me escribieron para dar inicio entonces al tema. Excelente, me encanta. Así que continuemos. Y es que, señores, a diferencia de todas las revoluciones industriales, la industria 5.0 va mucho más allá de la producción de bienes y servicios con fines de lucro. Su objetivo fundamental es la formación de equipos entre robots y seres humanos para fomentar al máximo ese potencial de ambas partes. Y me encanta esa palabra porque hablan puntualmente de fomentar y de potenciar digamos que el expertise de ambos, ya que no se están enfocando solamente en el humano, no se están enfocando solamente en los robots, sino que
ambos tenemos puntos que aportar, entonces vamos a potenciar ese valor. Y es que a pesar de que múltiples empresas y el público en general aún están, digamos que asimilando el concepto de la industria 4.0, ya está en desarrollo una nueva revolución, lo que nos obliga, señores, una vez más, a enfrentar los nuevos retos para los que debemos estar preparados y por lo que entiendo que ustedes todos están aquí. Y es que en esta industria se piensa que un enfoque puramente lucrativo es cada vez más insostenible, ya que en un mundo globalizado, que es en lo que vivimos nosotros hoy en día, un enfoque que esté limitado a los beneficios no tiene en cuenta, digamos que los costes y los beneficios medioambientales y tampoco y mucho menos los beneficios sociales. Y es por esto que para que una industria, digamos que se convierta en una proveedora de una verdadera prosperidad, debe estar no solamente dirigida a aumentar la rentabilidad o maximizar los beneficios, sino en aumentar la prosperidad de todos aquellos que están implicados y que van desde los que invierten, los que trabajan, los que consumen, la sociedad en general y último, pero no menos importante, el medio ambiente. Así que con este tema iniciamos. Vamos a ver. Ahora bien, a pesar de que el término de Industria 5.0 nació en la Unión Europea en el año 2021, es muy importante saber que en el 2005 nació una empresa llamada Universal Robots y esa empresa se fundó con una única misión, que era implementar una nueva clase de robots colaborativos, conocidos como cobots. Esos cobots, el objetivo era que pudieran trabajar en conjunto con los humanos. Y básicamente su objetivo no era reemplazar a los trabajadores, sino más bien liberarlos de esas tareas repetitivas y que demandan un esfuerzo físico para el que pudieran realizar trabajos, digamos que enfocarse en trabajos más creativos o más productivos. Y eso, señores, es lo que da origen a esta paradoja que hoy en día muchas industrias en el mundo enfrentan, que es básicamente que para llegar a la próxima revolución industrial se necesitan a los seres humanos. Interesante, ¿no? Ahora bien, la industria 5.0, digamos que vamos a hablar aquí un poco de las diferencias que les había comentado entre la industria 4.0 y la 5.0. Y un tema importante es que la industria 5.0 no es una sustitución de la 4.0, sino más bien es una revolución o una evolución que se puede interpretar como una llamada de atención sobre el rumbo que estaba tomando la industria 4.0. Y es que según la Comisión Europea, la cuarta revolución industrial se ha enfocado básicamente en la digitalización de procesos y en el uso de la inteligencia artificial, con el objetivo de transformar esos procesos e incrementar la productividad y la eficiencia. Y obviamente eso ha traído un continuo crecimiento y un ritmo de cambios muy rápidos, que a pesar de que tiene un objetivo positivo, que es el de mejorar los niveles de vida a través de servicios, de productos de alto valor añadido, se puede decir que han relegado, dígase, dejado de lado en sus prioridades el rol de los trabajadores que intervienen en ese tejido productivo y la transición hacia modelos de desarrollo mucho más sostenibles. Ahora bien, digamos que a diferencia de la industria 4.0, donde predominan los robots industriales, en la industria 5.0 se va más allá de la propia tecnología. Al ser, digamos que el humano es el protagonista y la máquina está a su servicio. Ya en el 2015, me imagino que muchos de ustedes han escuchado esa información, el concepto de Sociedad 5.0 nació en Japón y su objetivo era proyectar un sistema en el que nadie se quede atrás. Se trata básicamente de poner a la sociedad en el centro de las transformaciones tecnológicas. Ahora bien, por todo lo que nosotros hasta ahora hemos conversado, yo entiendo que ustedes tienen ya un poco de idea de cuáles son los elementos clave que han podido inferir en el siguiente punto que vamos a hablar. Y esos son básicamente tres. Número uno, está el protagonismo humano. Número dos, está la sostenibilidad. Y número tres, está la resiliencia, que paso a describirle cada uno de estos, digamos que con un mayor nivel de detalle a continuación. Cuando hablemos del protagonismo humano, hablamos básicamente de que ese es uno de los principales elementos
de esta quinta revolución. Y es que estamos en un mundo, como les comentaba, globalizado y un desarrollo industrial que se centre exclusivamente en beneficios económicos acaba teniendo costes ambientales y sociales que son insostenibles en el tiempo. Y es por esta misma razón que cuando se creó el informe para el desarrollo de la industria 5.0, se colocó un especial enfoque en aumentar la prosperidad para todos esos actores involucrados que van desde el inversionista, los trabajadores, los consumidores, la sociedad y el medio ambiente, todo eso, más allá de aumentar la rentabilidad. Y digamos que dicho eso, se promueve un cambio de pensamiento que describo básicamente lo que dice en la gráfica, que es en lugar de nosotros preguntarnos qué podemos hacer con la nueva tecnología, nos debemos comenzar a preguntar qué puede hacer la tecnología por nosotros. Entonces con eso, con ese texto, pasamos entonces al, digamos que elemento clave número 2, que es la sostenibilidad, donde cito una de las frases utilizadas en el informe también, creado para el desarrollo de esta industria, que dice que para que la industria respete los límites del planeta, debe ser sostenible. Necesita desarrollar procesos circulares que reutilicen y reciclen los recursos naturales, reduciendo los residuos y el impacto ambiental. Y es interesante saber que dentro de este contexto, la economía circular pasa a convertirse en un elemento clave para lograr la sostenibilidad. Y para quienes no conocen muy bien este término, la economía circular no es más que una gestión eficiente de los recursos, generando con ello muchísimo menos residuos, disminuyendo la contaminación y evitando el agotamiento de los recursos disponibles. En pocas palabras, yo diría reciclar. Y tenemos en tercera instancia la resiliencia, que cuando nosotros hablamos de resiliencia en esta industria 5.0, hablamos de que las estrategias deben ser ágiles, y resistentes con tecnologías flexibles y adaptables, donde las organizaciones deben ser muchísimo menos frágiles a los altibajos a los que son sometidas. Y pongo como ejemplo la pandemia, que muchos de ustedes saben que demostró una fragilidad importante en todos a nivel de sociedad y obviamente que por lo tanto deben ser capaces de anticiparse y reaccionar a aprender sistemáticamente de cualquier crisis o situación que contravenga, garantizándose con ello un crecimiento estable y sostenible en el tiempo. Y para todo lo que yo le acabo de decir, se traduce básicamente en el texto que escribo en la pantalla, que habla de que la resiliencia se refiere a la necesidad de desarrollar un mayor grado de solidez en la producción industrial, armándola mejor contra las interrupciones y asegurándose de que puede proporcionar y respaldar las infraestructuras críticas en tiempos de crisis. Entonces, dicho todo esto, quiero darles un poco de visibilidad de cuáles son todas esas revoluciones industriales por las que se han atravesado. Y quiero que vean un poco los años que describo aquí. Digamos que la primera revolución industrial se desarrolló en el año 1760, la segunda en el 1850, la tercera en el 1970 y la cuarta en el 2011. Si se fijan la diferencia de año entre una y otra, fíjense que de la 1 a la 2 pasaron aproximadamente 90 años, pero de la 2 a la 3 pasaron 120 años, de la 3 a la 4 41 y de la 4 a la 5 10 años. Y digamos que desde la primera revolución industrial, como ustedes están viendo en la gráfica, comenzó a desarrollarse, eso hace ya 260 años, la industria como un motor de la prosperidad a nivel mundial. Y es que, digamos que el desarrollo industrial, como todos nosotros lo conocemos, ha tenido un tremendo impacto en la sociedad, muy probablemente más que cualquier otro ámbito del esfuerzo humano. Con esas revoluciones también han nacido consecuencias negativas, las cuales normalmente han sido canalizadas y mitigadas por los responsables políticos o los reguladores, al tiempo de que se aseguran de que un mayor número posible de ciudadanos, digamos que puedan anticiparse y disfrutar de los beneficios que trae cada una de esas revoluciones. Y como ustedes ya han percibido a lo largo de sus propias vidas, la innovación no muestra signos de desaceleración. La industria a nivel general necesita innovar continuamente para seguir siendo competitiva. Y dicho eso, nosotros debemos asumir
que estamos en constante cambio, por lo que la innovación se ha vuelto uno de los grandes motores de la industria 5.0. Ahora bien, no me interesa que ustedes tengan mayor visibilidad de qué se logró cada una de las revoluciones, y por eso lo voy a describir cada una de ellas muy brevemente. Como les comentaba, la primera revolución industrial se desarrolló cercano al año 1760 y se caracterizaba por la utilización de la energía de vapor y básicamente, vamos a ver, le decía la energía de vapor y la mecanización de la producción, como lo dice en la pantalla. Con esa invención se lograba incrementar hasta 8 veces los volúmenes de producción en un mismo periodo de tiempo, lográndose con eso la disminución de la mano de obra. Y digamos que entre otras cosas que también trajo consigo esta primera revolución industrial, está la mecanización del trabajo, que se generaron comenzó a generar grandes fábricas. Número 2, los cambios en las estructuras económicas y en la sociedad, ya que nacían nuevas clases sociales. Y número 3, el crecimiento de las ciudades, que con la migración de las personas que se movían de zonas rurales a las grandes ciudades, y eso sigue pasando. Podemos pasar con esto a la segunda revolución industrial, que aquí viene la producción en masa, la electricidad, la integración de vehículos, la construcción de vías férreas, incluyendo otras redes de transporte, y comenzó también a dársele uso al telégrafo. ¿Qué trajo consigo esa revolución? Aparte de estos puntos, la expansión hacia otras potencias, porque había ya facilidad de movimiento, la modernización del método de transporte, acortando distancias y reduciendo costos, y la ampliación y el alcance de nuevos mercados. Posteriormente, viene la tercera revolución industrial en el año 1970, y esta básicamente se caracterizaba por el cambio a energías renovables. ¿Qué trajo consigo esta revolución? Básicamente la automatización, y comenzaron a usar el Internet para transformar la energía eléctrica a nivel mundial. Ahora bien, viene una de las más interesantes y que muchos de nosotros estamos viviendo, o muchos de ustedes, muchos de la población mundial. Y es que en términos muy sencillos, la cuarta revolución industrial, como he dicho antes, se caracteriza por el procesamiento general de datos avanzados, haciendo uso de inteligencia artificial, donde los protagonistas son la automatización, el big data, la virtualización, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, los servicios en la nube y el Internet de las cosas. Fíjense que a pesar de que ustedes al inicio de la dinámica en 5.0 me describían una gran parte de estas características también forman parte de la industria 4.0. Y como les comentaba, la industria 5.0 no cambia la 5.0, digo la 4.0, sino que hace una especie de cambio de rumbo. En esta cuarta revolución se busca básicamente aumentar la productividad empresarial y la eficiencia. ¿Por qué? Bueno, porque se entiende que los empleos ante el tipo de trabajo que representa o tareas repetitivas o que son ergonómicamente pesadas y que demandan un alto nivel de eficiencia, se demuestra en las personas un desgaste físico. Y motivado con ello, a los trabajos de producción ¿qué motivaba con ello? Que los trabajos de producción fueran subcontratados en países, digamos, que de menor paga, o en su defecto, que fueran automatizados. Y hablando de tareas repetitivas, es interesante estos datos que le voy a traer, que en la industria 4.0, un dato importante es que, de acuerdo con un estudio que se realizó en McKinsey & Company, donde se analizaron, vamos a ver si lo ven aquí, muy bien, donde se analizaron aproximadamente 2.000 actividades realizadas en diversos espacios de trabajo alrededor del mundo, se encontró que el 45% del tiempo de los empleados se podía automatizar, adaptando la tecnología actualmente disponible y probada. Si bien un tema interesante es que una fábrica totalmente automatizada y sin personas todavía sigue siendo muy difícil de encontrar. La realidad es que muchas tareas de fabricación son ideales para los robots y deben ser realizadas por humanos solo hasta que la tecnología avance lo suficiente como para permitir que los humanos salgan de esas tareas y se centren en enriquecer nuevos roles. Es aquí cuando emerge la industria 5.0, que como han notado, y a diferencia de la industria 4.0, toma en consideración aspectos tan importantes como el papel de los trabajadores, el bienestar social,
y el cuidado y el respeto del medio ambiente. Eso es lo que ha hecho que poco a poco se haya visto la necesidad de avanzar hacia modelos de desarrollo muchísimo más sostenibles y que son la base del nuevo modelo de la industria 5.0. Todo eso que acabo de describir, en pocas palabras, lo resumo en esta pirámide que les describo a continuación. Eso es una pirámide que traté de emular del paper de la industria 5.0, que es el habilitador de las tecnologías y sus potenciales aplicaciones. En modo resumen, para hacer un recap, y la industria 1.0, 1760, básicamente mecanización de las producciones. La industria 2.0, 1850, la integración de los vehículos. La industria 3.0, 1970, las energías renovables. La 4.0, que fue en el 2011 y se centró básicamente en la digitalización. Y finalmente la 5.0, que les comento que fue desarrollada o comenzó a desarrollarse con el paper de la Unión Europea en el año 2021. Dígase que eso hace únicamente un año atrás. Y ahí, en pocas palabras, también habla de la masificación de la personalización masificada. Las evoluciones de las industrias básicamente describen cómo cada una de esas etapas utiliza la tecnología para desenvolverse mejor en un mundo y una economía totalmente cambiante. Y por eso entiendo que es muy importante resaltar que rara vez la automatización industrial ha cambiado a una velocidad tan exponencial como hasta ahora. Por eso en estos próximos puntos vamos a hablar de tecnologías que forman parte de la industria 5.0. Y quiero resaltar que cuando la industria 5.0 coloca al humano en el centro, busca, en conjunto con las tecnologías conocidas como tecnologías habilitadoras, aumentar la producción y entregar productos personalizados con muchísimo mayor rapidez, creando con ello, digamos, un modelo de producción avanzado centrado justamente en esa interacción de las máquinas con el ser humano. Este trabajo colaborativo, como lo podemos llamar, facilita y potencia las capacidades humanas más productivas y se enfoca en la automatización de todo el resto. En el próximo slide lo que pretendo hablarles es en detalle sobre cada una de esas principales tecnologías habilitadoras que forman parte de la quinta revolución industrial. Va a ser muy interesante para ustedes porque voy a tratar de describir punto por punto cada una de esas tecnologías para su conocimiento. Aquí lo que voy a presentar aquí también es bueno que sepan que es una réplica de un white paper de ResearchGate que ustedes pueden encontrar. Y básicamente destaca esas principales tecnologías que guardan relación importante con la industria 5.0. Y aquí también pretendo describirle puntualmente 8 de ellas, iniciando con Edge Computing. Básicamente, ¿qué busca el Edge Computing? El Edge Computing lo que busca es llevar el procesamiento de datos al borde de la red. Cuando habla del borde de la red es acercarlo al usuario, al cliente. Y es que con la proliferación del IoT, para quienes no conozcan lo que significa IoT, es el Internet de las cosas. Y eso significa que las cosas van a tener Internet. Cuando hablo de cosas me refiero a la nevera de su casa, al vehículo, al reloj, todo en su entorno, o la gran mayoría de las cosas van a tener Internet, lo que significa que más dispositivos van a conectarse. Y en consecuencia, esa masividad de datos va a ir a la nube. Y eso ha generado esta nueva conceptualización que requiere básicamente eficientizar ese tráfico de datos y acercarlo muchísimo más al usuario, disminuyendo con ello un flujo de información hacia el core. En pocas palabras, ese es el Edge Computing. Posteriormente avanzamos con la inteligencia artificial, que puntualmente es la inteligencia que haciendo uso de la masividad de datos y herramientas como varias que vamos a ver a continuación, intentan replicar la inteligencia humana para eficientizar la toma de decisiones. O sea, fíjense cómo viene una especie de concatenación entre las tecnologías. La inteligencia artificial hace uso, en pocas palabras, del edge computing y de otros puntos que yo voy a hablar a continuación. Tenemos como tercero los famosos cobots. Los cobots colaborativos, como les comentaba, son robots que están diseñados para trabajar en colaboración con los humanos. Y esta colaboración ayuda a hacer que las capacidades humanas sean muchísimo más eficientes
extremadamente fáciles de automatizar para los individuos y también para incluso las pequeñas empresas. Y es importante destacar que las recientes tendencias de la automatización y la robótica hacen que sea cada vez más importante que las personas trabajen con los robots. En otro orden, tenemos los Digital Twins. Básicamente, los Digital Twins no son más que una réplica digital de un sistema físico o de un objeto del mundo real, como por ejemplo un parque, una casa, un edificio, una fábrica o hasta una ciudad inteligente, que se representan digitalmente y digamos que tú tienes una réplica en el mundo virtual. Eso fue un término que nació cerca del año 2002, pero su auge comenzó a hacerse de notoriedad con el IoT, porque lo vuelve rentable y asequible para muchísimos sectores e industrias. ¿Qué logran con esto? Bueno, básicamente lo que se logra con el Digital Twin es anticipar errores en una versión digital. Y obviamente con ello, anticipando errores, tú reduces defectos, haces predicciones futuras de esos mismos errores con muchísimo mayor precisión y evitas pérdidas financieras. Por ejemplo, tú pintas en el mundo virtual y te das cuenta que va a quedar mal, no te ahorras hacer esa inversión. Un ejemplo muy básico, pero para que tengan una idea. Posteriormente, vamos a ver si sale aquí. Muy bien. Podemos hablar del blockchain. El blockchain es interesantísimo, es una tecnología que puede ofrecer importantes adiciones de valor en la industria 5.0, ya que puede utilizarse para diseñar plataformas de gestión totalmente descentralizadas y que estén distribuidas y permitir con eso una confianza distribuida. Y es que la comunicación segura entre los pares lo que hace es habilitar la tecnología y ofrece un libro de contabilidad prácticamente inmutable, garantizando con esto transparencia y digamos que confianza en sí, en la industria. Tenemos por otro lado el Internet of Everything. A diferencia del Internet de las cosas, este es un concepto que busca contemplar una foto un poco más amplia, donde se incluye al Internet de las cosas. En este se reúnen a las personas, a los procesos, a los datos y a las cosas para que las conexiones sean muchísimo más valiosas. Y tenemos último, y no diría que menos importante, digo que más importante, el tema del Big Data y Big Data Analytics, que es una tecnología que básicamente permite analizar la masividad de los datos compilados y que puede servir, por ejemplo, para comprender mejor el comportamiento de los consumidores, digamos que con el fin de optimizar precios, por ejemplo, o mejoras de la eficiencia en la producción o reducción de gastos o digamos que algún otro caso de uso que se puede tomar como un ejemplo, podría ser, digamos que utilizar un análisis para la toma de decisiones en tiempo real como una ventaja competitiva para una industria y basado en descubrimientos predictivos. Bien, espero que estén entendiendo muy bien toda esta información. Ahora bien, me parece importante recalcarles que es válido el cuestionamiento que nace de muchas personas al preguntarse si no es demasiado pronto para mirar hacia la quinta revolución industrial, cuando todas las promesas de la cuarta revolución industrial aún no se han conseguido. Esa es la misma inquietud que tiene Cyril Perducan, ese es el vicepresidente de tecnología de Rockwell Automation. Y es que por esas mismas dudas, quise tratar un poco este tema y de lo que ha motivado el nacimiento de esta industria. Pienso que, digamos que a nivel de esta presentación, ustedes ya habrán llegado también a la conclusión de que la industria 5.0 no cambia los paradigmas de la 4.0, sino que toma los objetivos de la misma, los desarrolla y los expande a un escenario muchísimo más integral. Y como consecuencia de la pandemia del COVID que todos hemos sufrido, la industria 5.0 establece ese cambio de dirección, aunque complementariamente a esos criterios que marcaban ya la industria 4.0. Y básicamente pretende ir más allá de esa mera productividad y rentabilidad económica, introduciendo y considerando los valores que describimos al iniciar la presentación, que son básicamente el de bienestar de las personas, la resiliencia, la sostenibilidad, que son valores con los que la industria debe estar alineada que se han evidenciado durante el periodo del COVID, que son esenciales agregar en todos los nuevos, digamos que procesos o modelos futuros de desarrollo. Y otro tema muy importante es que lejos de considerar
que ese nuevo paradigma de la industria 5.0 como una amenaza, nosotros debemos verla como una nueva oportunidad para construir una sociedad basada en dos palancas claves, que son la sostenibilidad o esa transición a verde y la digitalización. La industrialización no debe verse como solo en criterios de competitividad empresarial o de beneficios económicos, sino que debe centrarse en la sostenibilidad social y ambiental. A ver, no sé si muy bien. Ok, muchos aquí a este nivel se pueden preguntar dónde se puede ser utilizada o dónde se puede usar esta industria. Y según las observaciones de especialistas en tecnología de última generación y al corte también a otro white paper de nuevas tecnologías y sus potenciales aplicaciones, la industria 5.0 ya está en práctica en múltiples sectores, como son la salud, la fabricación de la nube, la gestión de la cadena de suministro, la fabricación y producción, la educación, los sistemas humanos cibernéticos y físicos y la gestión de catástrofes. Particularmente hoy quiero enfocarme en tres de ellos. Voy a hablarles de healthcare, que es la salud, quiero hablarles de la educación y el disaster management, que es como una especie de disaster recovery. De cara a la salud, hoy en día los doctores están haciendo un uso, digamos que de modelos de machine learning para que el diagnóstico de enfermedades, logrando, o sea, como para hacer uso de diagnóstico de enfermedades, y están logrando con eso mejorar la precisión del diagnóstico y, por tanto, ahorran tiempo y dinero a los pacientes. Ahora bien, ¿dónde entra la industria 5.0? Es básicamente en la personalización. Y es que a través de los dispositivos inteligentes que pueden llevar puesto un paciente, como por ejemplo un reloj inteligente, es muy posible registrar en tiempo real los datos de salud de ese paciente y desarrollar soluciones específicas acorde a su estado actual, así como tomar acciones de atención en caso de que su salud así lo requiera. ¿Recuerdan cuando anteriormente les hablaba de IoT, cuando les hablaba de la masificación de la personalización? Porque en este caso, muy probablemente ustedes me dirán, pero la mayoría de la gente anda con un reloj inteligente, pero no se toman decisiones personalizadas de una clínica que esté conectada con tu reloj y que probablemente pueda decir, Layi tiene una situación, su ritmo cardíaco está muy amplio, no está haciendo ejercicio, vamos a analizar a fondo qué sucede con ella. Un caso muy puntual, pero que está muy alineado a lo que se busca con esta industria. En otro orden tenemos, por ejemplo, la educación. La educación se considera, ustedes saben que una necesidad y la piedra angular de todas las reformas en todos los países. Esta, en la industria 4.0, estaba muchísimo más orientada a la tecnología, es decir, en minimizar la participación humana y dar prioridad a las máquinas. Pero con la industria 5.0, su objetivo se centra en crear una sinergia entre las máquinas autónomas y los humanos. Y esto es muy interesante porque el dúo de máquinas potentes en combinación con especialistas mejor formados fomenta una producción eficaz, sostenible y segura. Y finalmente, un tema que me llamó mucho la atención es el disaster recovery, porque un incidente repentino y catastrófico que daña la vida o la prosperidad y la propiedad a través de una catástrofe, y digamos que su estrategia de prevención de gestión son los que nos ayudan a nosotros a reducir consecuencias de esa catástrofe. Y, por ejemplo, tras la pandemia, muchos disaster recovery a nivel mundial han tenido que ser revisados y particularmente quiero resaltar un evento que ocurrió en Indonesia en el año 2018, que tras ser revisado exhaustivamente demostró que la industria 4.0 se enfrentaba a limitaciones de cara a los sistemas de recuperación y gestión de catástrofes, por lo que fue sugerido en su nuevo plan de recuperación de catástrofes que se considerara la industria 5.0, donde la integración del humano, la inteligencia artificial y el IoT puedan, digamos que ayudar a resolver este tipo de eventos con muchísimo mayor eficiencia, que fueron los puntos de oportunidad que ellos encontraron en su análisis anterior. Ahora bien, hablemos un poco de la relación que tiene, como les comenté, un tema que a mí particularmente me apasiona, el 5G con la industria 5.0. Y es que, señor, el 5G es una tecnología que se considera estratégica para el desarrollo de la industria 4.0 e incluso la 5.0.
y para la digitalización de las economías. El 5G no es solo un grupo de tecnologías, sino que se trata de crear un ecosistema que genere valor a través de la eficiencia y el aumento de la prosperidad. Como ustedes pueden ver en este chart, donde se describen en detalle los objetivos puntualmente del 5G, y van desde lograr un crecimiento económico, promover el desarrollo sostenible de los ecosistemas urbanos, contar con una ciudad habitable y mejorar la calidad de vida de las personas, así como también eficientizando las administraciones empresariales e industriales, y que van muy de la mano con todos esos, como se fijan, van muy de la mano con los objetivos de la industria 5.0 que ya hemos visto hasta ahora. Y digamos que nosotros como operadores tenemos cada vez más un papel fundamental en el desarrollo económico de las naciones a medida que prácticamente todo, absolutamente todo, se está digitalizando. Un ejemplo interesante de innovación disruptiva pues, es lo que yo entiendo que se podría ver con el tema del 5G, porque está contribuyendo significativamente en el despliegue de la industria 5.0, y eso se debe a que con una mejor conectividad mejora la cooperación entre los humanos y las máquinas, o más concretamente, los robots basados en inteligencia artificial. Para quienes no se sienten muy familiarizados con esta tecnología del 5G, yo voy a dedicar brevemente, indicarles que básicamente el 5G es la quinta revolución de tecnología móvil y tiene puntualmente unos cuantos pilares que son los que la hacen especial. Número uno, una latencia de hasta 1 milisegundo, que a diferencia de otras redes como el 4G, que muy probablemente algunos de ustedes están familiarizados, los otros es porque espero que tengan 5G y de Altice, donde su promedio aproximadamente en 4G de los milisegundos va entre 30 y 50 milisegundos, y eso es a nivel mundial, digamos que un parámetro a nivel mundial, no solamente local. Número dos, la conectividad, que va desde hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, versus en 4G, que es hasta 10.000 dispositivos por kilómetro cuadrado. Y número tres, velocidades. Hablemos de velocidades en 5G de hasta 10 gigabits por segundo por conexión, versus 1 gigabit por segundo por conexión que tiene 4G. Y como ustedes pueden ver, es una evolución radical a lo que nosotros hoy en día conocemos. El 5G, yo sé que como ustedes escucharon que es la quinta tecnología generación móvil, la gente lo suele vincular mucho a los teléfonos móviles, aunque es una tecnología que también tiene un impacto significativo en las comunicaciones digitales, con su menor latencia también, con la mayor velocidad de transmisión de datos, beneficia positivamente aplicaciones de inteligencia artificial al enviarse mucho más información en tiempo real. La palabra clave de todo esto es el tiempo real. Lo que viene en el futuro, ya en el futuro no, ahora, a corto plazo, es la inmediatez, que todo se necesita al instante, ese tiempo real de una respuesta. Y es que básicamente en el slide anterior nosotros hablábamos de las aplicaciones de la industria 5.0 y particularmente, por ejemplo, el sector salud, donde los servicios de personalización y operaciones a distancia requieren una latencia cero. Son casos de uso que caracterizan a la quinta generación de tecnologías móviles. Si ustedes, por ejemplo, ahora mismo se van a Google y buscan el 5G y casos de uso, es muy alta la probabilidad de que uno de los casos de uso que encuentren sea la telemedicina. Y la telemedicina básicamente se trata de eso, de que un doctor que ahora mismo quizá está en Estados Unidos quiera operar en 5 minutos a una persona que está en República Dominicana. Eso de la única manera que lo puede hacer él directamente es haciendo uso de robots, haciendo uso de una red sumamente estable como el 5G, con latencia cero, que le va a garantizar que no va a haber latencia, que no se va a quedar frisada, que no va a haber ningún error, porque eso puede significar la vida de ese paciente. Y es un ejemplo muy ilustrativo, pero que le da un poco de visibilidad de lo que se necesita para ir a ese próximo nivel en esta revolución. Ahora bien, quiero hablarles de lo que les comentaba, ese caso de uso, que es la migración de la industria 5.0 con la ayuda del 5G. Y en esta gráfica les muestro un poco a Tony Del Sesto. Él es un miembro del Instituto de Fabricación Digital de Chicago, que dirigió una visita a un laboratorio de una planta de producción en la que él mostraba cómo el 5G y los sensores
pueden permitir aplicaciones como la supervisión automatizada de medidores y otros equipos en una empresa manufacturera. Básicamente, eso es una red privada 5G que tiene conexiones con sensores para automatizar, supervisar y proporcionar un mantenimiento predictivo para los equipos de esa fábrica que él dirige. Y esa fábrica está sirviendo como un modelo del mundo real para las empresas que están investigando los beneficios potenciales de las tecnologías y las aplicaciones, no solamente de la industria 5.0, sino también de la 4.0. Y un tema relevante que a mí particularmente me interesó muchísimo es que también esa red es uno de los primeros despliegues privados de 5G en interiores en los Estados Unidos, según Betacom. Y un excelente ejemplo de cómo la última generación de redes móviles, de la que probablemente muchos de ustedes ya usan, logra hacer excelentes sinergias con las nuevas tecnologías asociadas a la última revolución industrial. Ahora bien, yo quisiera, señores, concluir este webinar realizándoles la siguiente consulta, y es: ¿qué impulsa o motiva la innovación? Como yo sé que estamos bien apretados de tiempo, la voy a responder yo misma, pero quiero que se queden con esa inquietud de preguntarse qué impulsa y qué motiva la innovación. Yo diría que la innovación está impulsada por la propia evolución de la sociedad. Nosotros nos adaptamos a las necesidades y a las realidades sociales emergentes, buscando y aplicando nuevas soluciones. Y es puntualmente por eso que las propias políticas industriales deben ofrecer las mejores condiciones para que florezca la innovación y orientarla para que nuestra sociedad se beneficie y que nadie se quede atrás, así como también nosotros respetemos esos límites del planeta. Dicho esto, quiero concluir con esta frase que dice que en tecnología lo que sea que pueda ser hecho, será hecho. Y digo que al igual que el 5G, la industria 5.0 aboga porque la industria se convierte en una palanca para lograr objetivos sociales, convirtiéndose así, digamos que en un proveedor resiliente de prosperidad, respetando el entorno y colocando el trabajador y el de la sociedad como el centro de la estrategia. Y es que si bien es cierto que muchas organizaciones aún no han logrado alcanzar el reto que ha impuesto la industria 4.0, están en el proceso y es importante tener una visión de hacia dónde debemos avanzar, teniendo muy en cuenta que no es solamente la Unión Europea, sino que el resto de los países van a comenzar eventualmente a impulsar a las empresas para que logren subirse a ese nivel de, digamos, que está marcando la industria 5.0. Y les digo que el verdadero progreso de toda organización en los próximos años debe ser sostenible, resiliente y humano. Muchísimas gracias. Excelente, Layi. Muchas felicidades. Muchas gracias a ti por compartir estos conocimientos con nosotros. Gracias al público. Tenemos muchas preguntas en el chat. Han estado muy interactivos con este tema y vamos a iniciar con la primera pregunta y nos dice la señora Bocio: ¿tendremos forma con tanta renovación tecnológica de tener un mayor control de los desechos contaminantes? Totalmente, totalmente. Yo creo que de eso incluso a la señora le comento que se podría hacer otro webinar y enfocarlo más a ese tema del reciclamiento y demás, pero sin duda alguna la tecnología habilita la potencialidad de eficientizar el reciclado, eficientizar la cadena de suministro, eficientizar, como les comentaba, la economía circular. O sea que en muy pocas palabras, sí. Muchas gracias. Continuamos con la pregunta del señor García, que nos hace dos preguntas. Dice: ¿hasta qué punto la inteligencia artificial puede cobrar vida y cómo tomó vida Lambda? Muy interesante, y de hecho ese es un tema que está sobre el tapete. Las personas normalmente tienen muchas dudas, pero no soy una experta en inteligencia artificial, pero sí les puedo decir que la inteligencia artificial al final del día se alimenta del Big Data, y el Big Data es básicamente los datos que nosotros le suministramos a esa inteligencia artificial, que lo único que busca es emular el comportamiento humano, emular el cerebro humano. Entonces, dicho eso, mientras más información se le dé, más información
ellos van a tratar de hacer. Y el objetivo al final del día es que puedan ser lo más parecido a nosotros a nivel de pensamiento, pero se ha demostrado en múltiples investigaciones, y le exhorto a que también lo investigue, de que la lógica, digamos que el robot nunca va a tener sentimientos, nunca va a tener la lógica detrás de nosotros, porque se alimenta de información que se le ingresa. Hay otros valores agregados que son puntualmente lo que se describe en la industria 5.0, que el robot nunca lo va a poder lograr, y por ello es que entra esta asociación de los grandes beneficios que ofrece un robot y los grandes beneficios que ofrece un ser humano, y que juntos, colaborando, pueden alcanzar, digamos que, hitos históricos. Excelente. Continuamos con las preguntas y la señora Báez nos dice, ¿dónde podemos encontrar más información sobre estas aplicaciones que mencionaste? Excelente pregunta y muy bien. Mira, hay mucha información, o no me atrevo a decir que tanta, porque incluso buscando en internet no hay tantas personas hablando del tema, y por eso aplaudía bastante a la iniciativa del equipo de AFP Popular en documentar sobre esta información. Sin embargo, la Unión Europea ha lanzado varios papers, documentación bastante larga, donde ustedes pueden tener mayor visibilidad de lo que hemos hablado aquí. Así que busquen esa información, el white paper de la Unión Europea, son como 8, y ahí tú vas a poder documentarte bastante de esta información. Si quieren también me pueden directamente escribir en mis redes sociales y yo me encargo de pasarles la información sin problema alguno. Muy bien, nos pregunta la señora Bocio, ¿el metaverso será parte de esa industria? Digamos que todas las preguntas como que son interesantes y me encantan. El metaverso no es que se trate de que forme parte de la industria 5.0, sin embargo, el ecosistema que compone las tecnologías que forman parte de la industria 5.0 sí benefician al metaverso. Así que al final del día, como ustedes han podido ver, el metaverso no se menciona en ninguna parte de la presentación, porque no es el core business de la industria 5.0. Sin embargo, es un mundo que se va a poder desarrollar bajo esta sombrilla. Así que, en pocas palabras, sí, pero no es la naturaleza de la industria 5.0. Muy bien, nos pregunta un participante anónimo, ¿cómo ves los perfiles académicos en el país para dar frente a esta revolución? Interesantísima pregunta. Sí, sabes que hay opiniones encontradas de cara a esto, porque en muchas ocasiones se dice que no existen perfiles preparados, pero en otras ocasiones, yo que particularmente he tenido la oportunidad de ver desarrollos de startups, de jóvenes, de personas que también están en el colegio. Justo ahora estoy haciéndole mentoría a una joven de Yamasá que está trabajando con el equipo de Perfecto Labs, y la niña de Yamasá ya programa robots, conoce robótica, está aprendiendo Python solamente con 15 años. Y aunque no es la realidad de toda la población, yo creo que se está haciendo un trabajo importante en algunas instituciones para potencializar eso. Cuando te comento de esas startups, yo también participé en un evento en el que varios jóvenes presentaron proyectos innovadores. Y para mí fue sorprendente el nivel con el que muchas personas tienen a nivel de desarrollo y que pueden perfectamente ser vendidos a nivel mundial. ¿Qué pasa con esos recursos y esos talentos? Que muchos terminan yéndose del país, y ahí tenemos, digamos, una fuga de talentos que es conocido también. Pero a pesar de que nos falta mucho por desarrollarnos como país, yo creo que aquí existe el potencial, solamente tenemos que hacer un reenfoque en garantizar que no tengamos fuga de talento y que se pueda contener o motivar a esos recursos a que se queden en el país apoyando estas nuevas revoluciones industriales. Excelente, Layi. Te comparto que muchas preguntas estaban relacionadas a esta respuesta que acabas de dar. Mira que hay mucha preocupación en el tema educativo y los avances tecnológicos. Excelente. Vamos a continuar con otras preguntas y nos dice la señora Tavares, ¿cómo podría utilizar la industria 5.0 en una constructora?
Mira, yo creo que entre las constructoras, las mineras, son las que más provecho sacan a la industria 5.0 e incluso la 4.0. ¿Por qué razón? Porque está el tema de la automatización. Te describo, por ejemplo, en una minera que no sé si ustedes tienen visibilidad de que manejan unos camiones enormes y automatizar que esos camiones manejen solo. En términos muy dominicanos, la mitad del pleito, porque ahí pueden eficientizar los recursos para que se enfoquen en otras tareas que, como comentaba, sean muchísimo más eficientes para el ser humano que manejar un vehículo. Con la constructora sería prácticamente lo mismo. Con la información adecuada, tú podrías crear una torre sola, sin necesidad de una mano de obra que esté físicamente. Ah, bueno, no sé si recuerdan que les comentaba de que hay trabajos que son físicamente muy demandantes y ahí es que entran los robots. En la constructora pasa exactamente lo mismo. La gran mayoría de los trabajos que se hacen en construcción son físicamente demandantes y mientras más automatización, más robots tú incluyas y permitas que las personas se concentren no en el trabajo físico, sino en el trabajo de gestión, de visualización, de garantizar la seguridad y un ecosistema más de cosas que haría el ser humano, sería un boom. O sea que sí, totalmente. De hecho, creo que sería una de las industrias que más beneficio le sacaría a esa industria. Excelente. Nos pregunta el señor Díaz. Si puedes mencionar, Layi, aparte de los teléfonos inteligentes, ¿dónde más se puede aplicar esta tecnología 5.0? Fíjate que el 5.0 no es una tecnología, es una industria. Y al ser una industria, hay un ecosistema de tecnologías que la acompañan. Como les describía, está inteligencia artificial, edge computing, IoT, hay un sinnúmero de cosas, digital twins que la acompañan. O sea que no estamos hablando aquí de teléfonos móviles. Cuando hablamos de teléfonos móviles durante la presentación hablábamos del 5G y como les comentaban, se está desarrollando un ecosistema enorme de otros dispositivos que también adquieren SIM, por ejemplo. Y hablemos de drones, hablemos de neveras, hablemos de un sinnúmero de dispositivos que son los que van a formar ese IoT, ese Internet de las cosas, y son dispositivos que al final del día van a tener una comunicación directa con Internet. Bien, yo espero que eso haya respondido a su pregunta. Excelente. Nos pregunta el señor Jiménez. ¿Se puede resumir la revolución 5.0 como eficiencia y actualización? Qué interesante, porque dentro de todas las descripciones que puede tener la industria 5.0, creo que encajaría en esas. Eficiencia y Y actualización. digamos que no la actualización la tendríamos nosotros como usuarios. Todas las personas que estén dispuestas a entrar en ese mundo, a documentarse como están haciendo ahora, participando en este webinar, sí, lo están haciendo muy bien. Excelente. El señor Salcedo nos pregunta, ¿cómo se vislumbra el futuro del teletrabajo en mira a la industria 5.0? Interesantísimo, Salcedo. Gracias por la pregunta. Mira, te comento que si prestaron atención a la presentación, hablaba justamente de esto, que la industria 5.0 nació en el año 2021 y en el 2021 y justamente a raíz de la pandemia fue que se tomó en consideración, digamos que darle inicio a esta nueva industria. Y parte de los motivantes y que nosotros todos experimentamos es esa eficiencia que les da a los recursos el tema del teletrabajo. Tiene sus pros, tiene sus contras, en algunas industrias es factible, en otras no tanto. Sin embargo, entiendo que a lo largo del tiempo es una iniciativa que van a tener que adoptar muchas empresas para garantizar la eficiencia de sus recursos y a la vez digamos que esa comodidad que le da a las personas el evitar movilizarse de un lado a otro. O sea que hay una relación muy directa y es parte de los triggers que motivaron el inicio y el desarrollo de la industria 5.0. Excelente. Tenemos dos preguntas más por razones de tiempo, Layi, y
vamos a hacer de esa ronda de 2 preguntas. La primera pregunta y dice, de la señora Julia, ¿qué va a pasar con la mano de obra del obrero en relación a esta industria? Entiendo que evolucionará totalmente. Fíjense que un gran enfoque de la industria 5.0 es el ser humano y el ser humano de que optimice su capacidad para que pueda ser muchísimo más eficiente y seguir laborando, por así decirlo. Ya no se trata de que todo lo va a hacer el robot, no, es una colaboración humano-robot, humano-máquina, cobots, colaborativo. Bien, entonces dicho eso, la mano de obra, no sé si ustedes recuerdan que hace muchísimo tiempo los ascensores, por ejemplo, había una persona que le daba clic al ascensor. No sé si, no recuerdo el término, creo que era ascensorista. Bueno, eso desapareció. Y al desaparecer el ascensorista, evolucionó. Yo no diría que desapareció, ese no es el término, evolucionó. Y muy probablemente ahora tiene un rol de muchísimo mayor nivel. Entiendo que eso pasaría con las personas que quizás hagan un trabajo que pueda ser mejor desempeñado por la máquina, que lo cuide físicamente porque la máquina quizás haga el trabajo pesado y esa persona pueda, digamos que evolucionar y comenzar a aportar a esa empresa desde otro punto de vista, de más de eficiencia, más de colaboración, más de visión, más de estrategia, si me explico. Muchas gracias. Y como última pregunta nos dice el señor Almonte, ¿se podría asegurar que la Agenda Digital 2030 y la Industria 5.0 están estrechamente relacionadas, ya que dentro de la agenda no queda explícito el término Industria 5.0? Muy bien, yo diría que están bastante relacionadas una con otra. Si se fijan, los objetivos de la agenda, que son, si mal no recuerdo, 19, la Agenda 2030, tiene objetivos que van asociados a la sostenibilidad, que van asociados al desarrollo de las industrias, que van asociados a la igualdad y demás. Y entiendo que la industria 5.0 aporta muchísimo a esta agenda, porque, y más digamos que a los temas tecnológicos que tiene la agenda. Incluso les comento que parte de cómo ayuda esa Agenda 2030 a nivel de tecnología, uno de los puntos es el tema de número uno, brecha digital, pero también quería hablar de la pobreza mundial, ese era el término. Entonces, en pocas palabras, la industria 5.0 sí aporta a todo ese ecosistema. Excelente, muchas gracias. Excelente, y gracias a ti, Belice. Entiendo que esa era la última pregunta. Quiero resaltar mi agradecimiento a AFP Popular, no solamente por la invitación, sino también por estas iniciativas que educan muchísimo a las personas y que son necesarias de nuestro país y a nivel mundial para garantizar que nosotros como sociedad nos sigamos desarrollando y montándonos en las próximas evoluciones. O sea que yo quedo totalmente a su orden para futuras intervenciones y también al orden del público. Para cualquier otra consulta que tengan, me pueden abordar directamente. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Muchas gracias, Layi, muchas gracias al público en general. En nombre de AFP Popular y de nuestro presidente, el señor Eduardo Grullón, le damos muchas gracias. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, para que tengan en detalle las próximas actividades, todos estos eventos que traemos para todo el público de manera general, totalmente gratuitos. También le invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube para que puedan ver las cápsulas de los webinars que no han podido participar y que descargue su club de vida de AFP Popular si es afiliado nuestro, para que disfrute de todos los descuentos que tenemos para los afiliados de AFP Popular. Le pedimos que por favor nos ayuden a mejorar y a continuar trayendo contenido de calidad, llenando la encuesta que van a recibir al finalizar este evento. Así que muchísimas gracias y que tengan feliz noche. Buenas noches, gracias.